Bueno, buenas noches. Mi nombre es Javier Cancino. Soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios, séptimo semestre de Administración Financiera. Y estamos viendo una clase de estadística, eh, de estadística inferencial con el profe Edwin Hernández. Y voy a explicar unos ejercicios de muestreo. Mm, Segundo, y compartimos acá la pantalla. Perfecto. Listo, entonces en el primer ejercicio nos dicen que la tabla anterior registra la temperatura de los últimos días en la ciudad de Villeta, Cundinamarca. Realice la tabla de distribución de frecuencia para estos datos. Encuentre la temperatura promedio según los datos. Perfecto. Entonces aquí nos vamos a la respuesta. Entonces tomamos primero que todo, nos dan los datos, ¿sí? Los datos que son todos estos que están acá en esta parte. Lo primero que debemos hacer es, o lo primero que yo hice fue hacer el cuadrito donde aparece el número de datos, valor máximo, valor mínimo, el rango, ¿sí? Los intervalos, la amplitud y la diferencia. Entonces tomamos estos datos acá, em, tomamos los datos, lo primero que hicimos fue seleccionamos todos los datos, ¿sí? Seleccionamos los datos y el número de datos total fueron 576. Entonces, en este caso estamos hablando de la temperatura. Me imagino que fueron 576 personas que les preguntaron o les tomaron los datos de la temperatura como tal. El valor máximo de temperatura fue de 35,96, 35,96, y el valor mínimo fue de 23,04. El rango más o menos estuvo en 12,92. 12,92, ¿sí? Eh, para hallar el, el valor máximo, ¿sí? Eh, Valor max. Ok. El valor máximo fue, si coge acá el tema de la tabla, ¿sí? Y se formula con el igual para tener max, con la aplicación max. Está, max. Y se selecciona toda la tabla para sacar el valor máximo. Espera que hice algo mal. Entonces se coloca igual. Entonces se coloca igual max para sacar el valor máximo. Paréntesis. Se seleccionan los datos que queremos. En este caso serían los datos de la tabla. ¿Sí? Y se cierra paréntesis. Enter. Y nos da el dato máximo, ¿sí? O el valor mayor de la tabla, que sería en este caso 35,96. Igual para allá el valor mínimo, lo mismo. Entonces lo que hacemos es igual, ¿sí? Entonces min, el valor mínimo, paréntesis, seleccionamos, seleccionamos, seleccionamos la tabla, cerramos paréntesis y enter. ¿Sí? Nos arroja el valor mínimo, que en este caso sería 23,01. El rango. El rango de la misma manera. El rango es la resta del valor máximo, ¿sí? Y el valor mínimo.
que sería 12,99. Los intervalos, ¿sí? Los intervalos en este caso nos da 10,10. Lo redondeamos, ¿sí? No se puede, lo redondeamos max para que nos dé por encima. Normalmente es recomendable en este caso hacerlo por encima, ¿sí? 10,10 sería 11. Si fuera, no sé, 9,9 sería 10. En este caso 10,10 sería 11. Para que lo redondee por encima, seleccionamos, no se, o sea, toca aproximarlo por el número mayor. Igual en la amplitud, el 1,18 sería 2. Exactamente. Para que nos dé, pues, con unos datos más exactos en la tabla. ¿Vale? Entonces, de esa misma manera, aplicamos una, una fórmula, ¿sí? Una fórmula eh, especial que se utiliza en este caso. Se me olvidó ahorita el nombre de la fórmula, ya les digo cómo sería el nombre de la fórmula. De logaritmo entonces sería 1 más 3,3 por logaritmo de D37, que en este caso de D37 es el número de datos, ¿vale? El número de datos, ¿sí? Y aplicamos la fórmula, que la fórmula sería 1 más 3,3 por logaritmo del número de datos. Y ese resultado, ¿sí? Son los intervalos, que nos da 10,10, que lo aproximamos a 11. Eh, la amplitud. La amplitud es bastante importante. Aquí nos da 2, ¿sí? ¿Cuál sería la amplitud? Es el rango dividido en el número de intervalos. ¿Sí? Nos da 2. El nuevo rango, bueno, ya de ahí salimos a hacer la diferencia, ¿sí? La diferencia que sería el nuevo rango, que son 22, ¿sí? 22 por, ¿dónde está la diferencia? Acá, el 9,01 por el rango anterior, ¿sí? O sea, el rango anterior menos el nuevo rango, ¿sí? Eso nos da la diferencia, que es el 9,01. Ese 9,01, que es la diferencia, lo dividimos en 2, ¿sí? Obviamente lo dividimos en 2 porque hay un nuevo rango, o sea, hay un nuevo rango y hay un rango anterior, ¿vale? La nueva, el nuevo valor máximo y el nuevo valor mínimo. Esto sería referente a lo de la tabla. ¿Sí? Antes de formular cada una de estas, de estos intervalos. Entonces aquí decimos que x1 y x2, ¿sí? Para sacar la tabla, lo formulamos de la siguiente manera. Empezamos con el dato mínimo, ¿sí? Que es 18,505. Ese dato mínimo le sumamos al x2, que es 20, o sea, sería el 18, el de 45, que sería, eh, se le suman 39. Ah, ok, listo. Entonces al 18,05 se le suma el valor mínimo, que sería 23,01. Eso nos da 20,505, ¿vale? El 20,505, ¿sí? Lo pasamos al x1, lo bajamos, ¿sí? Y le sumamos la diferencia. Entonces sería
la diferencia que es el 9,01. Entonces empezamos 20,505, le sumamos la diferencia de 9,01 y así sucesivamente hasta terminar la tabla. ¿Sí? Aquí sería la parte del intervalo uno y el intervalo 2, la frecuencia. La frecuencia la sacamos del, de la suma, el número de datos eh, que se repite frecuentemente, ¿sí? En la tabla. La marca de clase es la suma del x1 más el x2 y se divide en 2, ¿sí? O sea, 18,505 dividido en 20,505, ¿sí? Y ese resultado se divide en 2, ¿vale? La frecuencia relativa es la división de este señor, que es la frecuencia, ¿sí? Se divide en, en el número de datos, en el total del número de datos, ¿vale? Entonces, perdón, y vamos acá en la frecuencia relativa. Entonces, si con la frecuencia relativa es este señor dividido, o sea, sería la frecuencia se divide en el número de datos y eso nos da la frecuencia relativa, el porcentaje. El porcentaje es la multiplicación de, de la frecuencia relativa, ¿sí? De la frecuencia relativa por 100. Este valor por 100. Obviamente, pues acá nos da 0. Este valor por 100, este valor por 100 y este valor por 100. ¿Vale? En la frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia, ¿sí? De la frecuencia por el intervalo anterior. Entonces, en estos dos casos, pues nos da 0, nos da 0. En ese caso ya sería 82 más este señor que está aquí arriba, más 0, 82. Y entonces acá ya empieza a subir porque sería 82 más 97, que serían 179. O sea, es la suma del anterior, ¿sí? De 179 más 89, ¿sí? Que lo tenemos acá, que es la frecuencia. Es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma del anterior intervalo al que, al que está en la tabla, ¿sí? De la frecuencia. Eh, la frecuencia relativa acumulada es lo mismo. Es la suma, es la suma de este señor del primer dato, ¿sí? De la frecuencia relativa acumulada con la suma de la frecuencia relativa, igual que en la anterior, ¿sí? Entonces empezamos la suma. Entonces, entre 0,14, ¿sí? Más 0,16 y así sucesivamente 0,310 más 0,154 y así sucesivamente hasta terminar, ¿vale? Las 11, los 11, los 11 intervalos. Los promedios se sacan de la multiplicación, de la marca de clase, ¿sí? La marca de clase por la frecuencia. Entonces, es la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia. Se multiplica este por 0, 19,050 por 0, 21,505 por 0, 23,505 por 82 y así sucesivamente hasta completar los 11 intervalos. Eh, en la otra X1, que son los promedios, ¿sí?
es la multiplicación de, em, de la marca de clase, de la marca de clase, de la marca de clase por la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, la marca de clase por la frecuencia relativa y la otra era la marca de clase por la frecuencia, ¿vale? Son dos promedios diferentes. La varianza. La varianza sí tiene una, una fórmula especial, ¿sí? Que sería la marca de clase menos, ¿sí? La media aritmética, el total de la media aritmética que nos dio 32.579, que es este, el total, este que está en azul acá. Entonces sería el- la marca de clase, ¿sí? La marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado, ¿sí? Por la frecuencia. ¿Listo? Eso nos da, bueno, los dos primeros nos dio un cero, ¿sí? Por eso da cero, cero. Ya acá en el 82 cuando ya se empieza a multiplicar, cuando ya hay- están ya empiezan a haber números mayores a cero, ya empieza a variar la varianza. 6.75, 4.84, 812 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, el total de la varianza fueron 26.409 y la desviación fue de 5.13. ¿Vale? Entonces nos preguntan acá, ¿cuál es la temperatura que divide en dos partes iguales todo el registro? A mí me dio 33.5 y ¿cuál es la apertura que se puede considerar más frecuente? 27.4. ¿Sí? Ese sería en nuestro primer ejercicio. Vamos con el segundo. El segundo ejercicio nos dice, se realiza, este es de muestreo, ¿sí? Se realiza un estudio para determinar si los trabajadores de una multinacional ya se contagiaron de COVID y eran asintomáticos, suponiendo que los estudios médicos revelan que el 3% de la población son pacientes asintomáticos. Calcule el tamaño de la muestra apropiada para un nivel de confianza del 89% y un error del 2%. Ok, perfecto. Yo utilicé esta fórmula, ¿sí? La fórmula es Z, Z elevado al cuadrado dividido en A por P por Q, ¿sí? Entonces, Z, la Z mide como los datos estadísticos, por decirlo así, pues los si es 2 por P, que es la probabilidad, y Q, que es probabilidad que ocurra, ¿sí? Denominador, yo lo dividí en dos, numerador, que es, y denominador, que es E al cuadrado, ¿sí? Que es el margen de error. Entonces nos dan los datos de este ejercicio, que para mí es un ejercicio de clase infinita, ¿sí? Ya que no nos dan el número de empleados de la multinacional, o sea, no nos dan un número exacto, ¿sí? Cuando nos dan un número exacto de una población o de un muestreo, ¿sí? Puede ser de cosas, personas, ¿sí? Si nos dicen 1.000 lápices o 1.000 personas o 500 personas, ¿sí? Cuando nos dan una cifra cerrada, un dato exacto, es, es algo que se puede contar, ¿sí? Que podemos contar con ello y sería una población finita. En este caso no nos dan un dato exacto, entonces sería infinita, porque no sabemos qué cantidad de personas o qué cantidad de cosas nos estén pidiendo. Entonces, para este ejercicio utilizamos esta fórmula, ¿sí? Eh, la aplicamos, ¿sí? La aplicamos acá en la tabla de valores. Entonces, nos dan Z, ¿sí? Z que sería la confianza, el nivel de confianza. Nos vamos a la tabla, que sería el 89%. El 89 no lo tengo en la tabla,
el número que se aproxima más a 89 sería el 90, entonces sería 1.645, ¿sí? Que sería como el alfa, equivale, el 89% equivale al 1.645. Aquí en el porcentaje D nos dicen, estudios médicos revelan que el 3% de probabilidad, ¿sí? Es una probabilidad que la población son asintomáticos. Puede que ocurra o puede que no, ¿sí? Es una probabilidad que nos están dando. Entonces, yo lo coloqué, como es una probabilidad del 3%, puede que ocurra o puede que no ocurra, ¿sí? Y un margen de error del 2%. Esto nos da un tamaño de muestreo del 6,08%. ¿M? Para este ejercicio. Vamos con el tercero. Nos dan un valor en el ejercicio 3. Dice lo siguiente. Dice, se realiza un estudio para determinar si los trabajadores de la multinacional que tiene 1.000 empleados ya se contagiaron de COVID y eran asintomáticos, suponiendo que el estudio médico revela que el 3% de la población son pacientes asintomáticos, calcule el tamaño de la muestra apropiada para el nivel de confianza del 89% y margen de error del 2%. Acá ya es otro tema. Acá ya nos dan el número de empleados, son 10.000 empleados, ¿sí? Entonces ya es finita. ¿Por qué? Porque pues ya nos están dando el número total de los empleados de la multinacional. Pero nos dicen que solo otra vez vamos con el 3%. ¿Vale? Entonces, el número de datos, ¿sí? O el tamaño de la muestra, ya sabemos que son 10.000 personas. Para este caso, ¿sí? Voy a utilizar esta fórmula que está acá. Esa fórmula es n por z, ¿sí? Que le va a ser el numerador, que es este que está acá, ¿sí? Entonces, colocamos el tamaño de la muestra por los parámetros, ¿sí? Que en este caso sería el nivel de confianza, por 2 por la probabilidad por la probabilidad que ocurra y por la probabilidad de que no ocurra, ¿sí? Que es Q. El denominador es el margen de error al cuadrado por el tamaño de la muestra menos 1. A Z, que son los parámetros estadísticos, más 2 por A, por la probabilidad que ocurra o no ocurra, que es Q, ¿sí? En este caso, entonces, nos dan el tamaño de la muestra, son los 10.000 empleados. Eh, el nivel de confianza es del 1.645, que ya nos venimos aquí a la tabla, que el más aproximado del 90 sería 1.645. La probabilidad que ocurra, el 3%, ¿sí? Que es el estudio que hicieron los médicos. Probabilidad que no ocurra puede ser el 3%. El margen de error que nos están dando acá es del 2%. Entonces el tamaño de la muestra es del 6,08 en este caso. ¿Vale? Bueno, esto sería todo. Espero que haya sido de- me supo explicar bien. Hasta luego, hasta la próxima.